Listo. Vas copiando, ¿ah? Vas copiando a medida que voy avanzando. Hoy vamos a hacer tres métodos. Para la factorización, segunda parte, nos vamos a basar en el método del aspa simple, el aspa doble y el aspa doble especial. Vamos a iniciar con el aspa simple. Mira, por favor, para que puedas distinguir entre los tres métodos. Es una manera sencilla. Cuando quieras utilizar el aspa simple, el término que vas a factorizar siempre, escucha, siempre va a tener tres términos. Cualquier problema que veas que tiene tres términos, utilizas tu aspa simple, ¿ok? Con tres términos, utilizamos nuestra aspa simple. Veamos cómo se utiliza. Un ejemplo, hallar la suma de los factores primos de esta expresión. Pero, profesor, aquí no hay tres términos. Claro que sí la hay. Lo que tienes que hacer es multiplicar x por x, x a la 2. X por 1 es x, menos 56. Ahí están los tres términos. Y cuando hay tres términos, recuerda, utiliza tu aspa simple. Ahora, ¿cómo se utiliza el aspa simple? Sencillo. Se descompone los extremos y se multiplica en x. Y siempre debes obtener el término del centro. Empecemos. X al cuadrado se descompone como el producto de x por x. El 56 se puede descomponer como el producto de quiénes. Por ejemplo, recuerda, estos dos números que escribas al multiplicar en aspa, tienes que obtener x, ¿ah? 8 por 7. 8 por 7 es 56. Luego viene, como tercer paso, el signo. Como es negativo, recuerda, hay dos maneras de escribir un signo negativo. El primero es positivo, el segundo negativo, o al revés, negativo, positivo. Tienes que buscar el que te conviene. Recuerda que el X tiene signo positivo, entonces debes obtener signo positivo. Al 8 le vamos a poner más y al 7 le vamos a poner menos. Más por menos es menos. Está cumpliendo la condición. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar en aspa. Y tiene que darte término central, ¿ah? 8 por x, 8x. Vamos a multiplicar el otro término. X por menos 7, menos 7x. Ahora vamos a operar. 8x menos 7x, ¿cuánto nos queda? Un x o simplemente x. Pero recuerda, ¿con qué signo? Positivo. Porque siempre se coloca el signo del mayor. ¿Y quién es el mayor? 8. ¿Y qué signo tiene? Más. ¿Salió? Correcto. Entonces, ¿quiénes son esos dos factores? Mira, por favor, para terminar, ¿cómo quedaría factorizado tu expresión de la siguiente manera? No te guíes de la aspa, ahora escribe de manera lineal. Primer factor, x más 8. Segundo factor, x menos 7. Listo, ahí están tus dos factores primos. Pero a ti te preguntan lo siguiente, te piden hallar la suma de los factores primos, es decir, tienes que sumar esos términos o esas ecuaciones de manera sencilla. X más 8 más x menos 7. X y x, 2x. 8 le resta 7, 1. Positivo. Sería 2x más 1. Esa sería la solución del primer ejercicio. Como puedes observar, no es muy difícil para poder trabajar. Lo que tienes que hacer siempre es, recuerda, cuando es aspa simple, vas a tener tres términos siempre en la pregunta. Y con eso resuelves cualquier situación. Veamos el ejercicio número 2. Nos dice, indicar el número de factores primos que se obtienen en esta expresión. Ahora aquí solo tienes que indicar cuántos resultan, no sumar como estamos viendo por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el aspa simple porque son 1, 2, 3 términos. Entonces de manera sencilla vas a descomponer los extremos. A ver, x a la cuarta y 9. Vamos a descomponer el primero. X a la cuarta es el producto de ¿quiénes? De x a la 2 por x a la 2. Listo. El 9 es 3 por 3, correcto, sí, pero recuerda que debes obtener siempre el término central.
Y no te conviene colocar 3. Si 3 no llegarías a 10. Y recuerda, su signo es menos. Vamos a colocarle 9 y 1. Listo. Ahora, como tienes el signo más, recuerda, el signo más se escribe de dos maneras. Más por más o la otra combinación. Menos con menos. Vamos a ver si resulta. Mira, recuerda, es menos 10x a la 2. Multiplicas en aspa. Empecemos. Sería x al cuadrado por menos 9 sería menos 9x a la 2. X a la 2 por menos 1 sería igual a menos 1 por x a la 2. Signos iguales, se suman los números. Menos 9 menos 1 sería menos 10x a la 2. ¿Cumple el término central? Sí, ahí está. Sale menos 10 también, x a la 2. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es escribir los factores. Y vuelvo a repetir, no se guíen de la flecha o del aspa, siempre se escribe de manera lineal, ¿ok? Cuando llegas a esa parte. Muy bien, continuemos. Continuemos. Recordemos que siempre se escribe de manera lineal al momento de escribir los factores primos. ¿Cuál sería el primer factor? X a la 2 menos 9. Ahí está, x a la 2 menos 9. Listo. Siguiente factor, x a la 2 menos 1. Listo. Entonces, ¿cuántos factores primos hay? Si tú cuentas, mira, ¿cuántos paréntesis hay? 1, 2. La respuesta es 2. No, no es 2. ¿Por qué? Porque estos dos términos se pueden seguir descomponiendo. ¿Y cómo lo vamos a descomponer? Ahora vas a utilizar el primer tema. Vas a recordar lo siguiente. A elevado a la 2 menos B elevado a la 2, ¿a qué era igual? Era un producto. ¿De quiénes? A más B por A menos B. Listo. Entonces, ¿esto cómo se llamaba? Diferencia de cuadrados. Y aquí ¿esto se cumple? En el ejercicio, ¿esta propiedad se cumple? Claro que sí. El 9 es una potencia. ¿Es quién? Mira, 3 al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Entonces, el primer paréntesis, ¿cómo se descompone? Mira, sería x, mira, sería x más, ¿quién es el término? 3. Ahí está. Y el otro factor, x menos 3. Listo. Y en el siguiente paréntesis, ¿hay diferencia de cuadrados? Claro que sí, mira, aquí tienes x al cuadrado menos 1, pero el 1 se puede escribir como 1 al cuadrado. Entonces, mira, si tú comparas con la propiedad, ¿quién es A? X, ¿quién es B? 1. Entonces, escríbelo como la suma y el producto. Vamos a escribir esos paréntesis. Sería x más 1 por x menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos hay? Al final hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 factores primos. Esa es la respuesta del ejercicio número 2. Siempre utiliza tu aspa simple y luego ten cuidado si se puede aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Eso sería para el ejercicio número 2. Recuerda, hay 4 factores primos, son las abreviaturas, ¿ah? Muy bien. Vamos a la tercera pregunta que nos pide lo siguiente. Obtener la suma de los términos independientes de nuestros factores primos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuándo utilizas aspa simple? Cuando tienes 3 términos. Cuenta. 1, 2, 3. Aspa simple. Entonces, tenemos que, en primer lugar, trabajar con los extremos. Vamos a descomponer el x a la 4. Sería x al cuadrado, x al cuadrado. El 6 lo puedo descomponer como 3 por 2, ¿correcto? 3 por 2. Ahora vamos a descomponer el otro término. Vamos a ver si resulta de esa manera. El 1 se puede descomponer simplemente como 1 por 1. Y si tú observas, tenemos un menos. Un menos se puede descomponer como menos y más. Más por menos es menos. Pero si tú multiplicas en aspa, no llegas a obtener menos 5x a la 2, que es tu objetivo, porque es el término central. No
cumple. Inclusive si cambias de posición de signo, tampoco llegas a obtener menos 5 elevado a la 2. ¿Eso qué significa? Que no siempre te va a servir esta descomposición. Entonces busca otra. No es la única. Es 3 por 2, 2 por 3, pero también puede ser el mismo 6 con el 1. 6 y 1. 6 por 1 es 6. Listo. Ahora aquí vamos a descomponer 1 por 1 y vamos a colocar bien los signos. Empecemos, mira. Vamos a colocarle más al primero y menos al segundo. Y veamos lo que se obtiene. X1 por 1 es 1. 1 por X a la 2 sería X a la 2. 6X a la 2 por menos 1 sería menos 6X a la 2. Vuelvo a repetir. 6X a la 2 por menos 1 es menos 6X a la 2. Si tú deseas aquí ponle 1 para que podamos operar. Listo. Ahí está 1. ¿Ya? Menos 6 más 1, ¿cuánto te da? Vuelvo a repetir. Menos 6 más 1 te da menos 5. X a la 2. ¿Has obtenido el término central? La respuesta es sí. Entonces, ¿cuáles son esos dos factores primos? El primero sería, siempre, vuelvo a repetir, escribe de manera lineal, no escribas siguiendo el aspa. De manera lineal. 6x a la 2 más 1. Y el siguiente término es 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Yo lo escribo así, ¿ok? Menos 1. Listo. Se habrá terminado. Él no se puede descomponer. Porque no hay una diferencia, no hay una suma de cuadrados. Pero aquí sí, mira, x a la 2 menos 1. Ya lo hemos visto. Ahí está. Este segundo término se puede seguir descomponiendo porque hay una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué haces? El primer término lo escribes tal y como está porque no va a cambiar. 6x al cuadrado más 1. Pero el siguiente término sí cambia. Recuerda, el x es el a y el 1 es el b. Entonces se expresa como la suma y la diferencia de quiénes. De x con 1 con x menos 1. Listo. Pero a ti no te preguntan cuántos términos hay o cuánto es la suma, sino te piden la suma, pero de los términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes? Son los números que no poseen x. Son los términos que no están acompañados de la variable x. En el primer factor, ¿quién es el número? 1. En el segundo factor, ¿quién es ese otro número? También es 1. Y en el siguiente factor, ¿quién es ese número? Menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto es la suma de esos términos independientes? 2, 1 más 1, 2, menos 1 es 1. Esa es la respuesta. Los términos independientes son los números que no están siendo acompañados por la variable x, ¿ok? Como puedes observar en cada uno de nuestros factores. Ese sería el primer método. Pueden copiar, señoritas. ¿Listo? Vamos a continuar. Voy a borrar aquí para hacer el siguiente método, ¿ok? El siguiente método, como te expliqué, se llama el aspa doble. ¡Qué sencillo! Pero recuerda, el aspa simple, cuando tienes 3 términos, lo utilizas. Pero cuando utilizas el aspa doble, ahorita te voy a explicar, vayan copiando. Borramos aquí. Espero que hayan entendido al menos algo del aspa simple, que es muy sencillo. Ahora vamos a pasar al siguiente método, que se llama aspa doble. Y vamos a diferenciar del primero, aspa doble. En el aspa doble, a diferencia del primero, el aspa doble tiene 6 términos, ¿ok? Cuando veas una expresión de 6 términos,
aplica tu aspa doble. ¿Y de qué manera tiene que estar ordenado el aspa doble? Tiene una manera de ordenarse para que puedas aplicar el método, que es la siguiente. Vamos a escribir su forma de ordenar. Sería a por x elevado a la 2 por m más b por xy mn más c por y a la 2n más d por x a la m más e por x por y a la n más f. Ahí está. Ahí está. De esa manera tienes que ordenar tu aspa doble. Primero va el x al cuadrado, luego va el producto de x por y, luego y al cuadrado, luego x, luego y luego el término independiente. En ese orden tienes que trabajar si quieres factorizar una expresión que posee 6 términos. ¿Ok? Cuando 6 términos, aspa doble. Pero mira el orden, ¿ah? X a la 2, el producto de x y y, luego sigue y a la 2, luego siguen las x, luego y luego el término independiente, para que puedas resolver tus ejercicios. Vamos a hacer algunos ejemplos para que veas que no es difícil, porque tengo que explicarte el método. 3, este sería el número 4. A ver, me piden. Vayan copiando para borrar la pizarra del centro, ¿ok? A ver, 3x a la 2 más 7xy más 2y a la 2 más 7y más 11x más 6. Vamos a poner aquí 11x y aquí 6y. 11x y 7y. Ahí está. Listo. Muy bien, vamos a borrar la segunda pizarra. A ver. El problema número 5. A ver. Hallar la suma de factores primos de la siguiente expresión: x al cuadrado más 4y más 3y a la 2 más 2x más 4xy. 4xy más 2x, 4y más 1. Listo. Muy bien. A ver. Muy bien, escuchen con mucho cuidado, ¿ah? Presten mucha atención. Vamos a continuar con el aspa doble. En la primera parte del aspa simple, para los que recién se integran, se utiliza cuando la expresión solo tiene 3 términos. Cuando hay 3 términos, aspa doble. Perdón, aspa simple. Pero cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, aspa doble, como puedes observar en los ejemplos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En primer lugar, deben estar ordenados. ¿Quién va primero? El x a la 2. Luego, ¿quién sigue? X por y. Luego, ¿quién debe seguir? Y elevado a la 2. Luego, el x. Luego, el y finalmente el término independiente. Como puedes observar, está ordenado. ¿Cuál es la secuencia para trabajar? Vamos a utilizar el aspa simple en los 3 primeros términos. En estos 3 vamos a utilizar el aspa simple. Observa, x a la 2 lo puedes componer como x por x. Listo. El 3 es 3 por 1, que es 3. Listo. Ahora vamos a descomponer el término número 3, el 2y al cuadrado, de tal manera que al multiplicar en aspa me debe dar 7xy. Entonces lo voy a escribir de esta manera.
El y al cuadrado es y por y. Ahí está. El 2 es 1 por 2 o 2 por 1. ¿Cuál me conviene escribir? Mira, si yo escribo 1 por 2, ahí está. Y como es signo más, mira, como es más, voy a colocar más y más. Al multiplicar en alfa, mira, 3x por 2y, ¿cuánto daría? 3 por 2 sería 6. A ver, vamos a escribir. 3 por 2 sería 6xy. 1 por 1 es 1. X por y. ¿Y cuánto suma 6 con 1? 7. ¿7 qué? XY. ¿Está cumpliendo? Sí, está cumpliendo. Porque tiene que resultar 7XY y sí cumple. Listo. Luego de que descompones estos tres, vas al último término y vas a trabajar otra aspa simple con y con 6. De tal manera que debes obtener, mira, debes obtener 7y. Con estos dos términos y con el 6 que vas a descomponer, debes obtener 7 veces y. Entonces, ¿cómo lo puedes descomponer? Observa, ese número 6 lo puedes componer como 3 por 2 o 2 por 3. ¿Cuál me conviene? Voy a utilizar la segunda, mira, 2 por 3. Y como es más, utilizo el más sencillo de todos, más por más. Y me tiene que resultar, recuerda, 7xy. Vamos a multiplicar en aspas, si se cumple o no. 1 por y. Lo multiplicas por 3, ¿cuánto nos daría? 1 por 3 es 3. Y. 1 por y por 3 es 3y. El siguiente producto. 2y por 2. 2 por 2, 4. ¿4 qué? 4 veces y. Al sumar, ¿cuánto daría 3 más 4? 7. ¿7 qué? 7 veces la letra y. ¿Y se llega a obtener el término que estamos buscando? Sí, ahí está. Pero para que puedas comprobar si lo que has hecho es correcto, falta un último paso. Ahora vas a multiplicar los extremos con el x y con el 2 y 3 que has encontrado. Y te tiene que dar 11x. Multiplica de manera sencilla, mira. Ahí está. 3x por 3, ¿cuánto daría? 3 por 3, 9x. Listo. 1 por x por 2, ¿cuánto sería? 1 por 2 es 2. ¿2 qué? 2x. Y al sumarse, ¿cuánto nos daría 9 más 2? 11x. ¿Y está cumpliendo? Sí, está cumpliendo. Por lo tanto, hemos encontrado la factorización. ¿Cuáles son esos dos términos? Observa. Escribe la primera línea, tal y como está. ¿Quiénes son los términos de la primera fila? 3x más y más 2. ¿Y quiénes son los términos de la segunda fila? 1 por x es simplemente x, más 2y, más 3. Y encontraste la factorización del ejercicio número 4, ¿ok? Hemos encontrado la factorización del ejercicio número 4. ¿Está complicadito? Sí, pero es sencillo cuando pones práctica a el aspa simple. Utilizando tu aspa simple, lo combinas con tu aspa doble. Es sencillo, no es muy difícil, ¿ya? Pasemos a la pregunta número 5, a ver si hemos podido entender y captar la idea. Hallar la suma de los factores primos de esta expresión. A ver, ¿será aspa doble o aspa simple? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspa doble. Segundo paso. Vamos a utilizar el aspa simple para los tres primeros términos, como puedes observar, porque está ordenado. Primero va el x a la 2, luego el producto de x con y, luego sigue y elevado a la 2, luego sigue el x, el y el término independiente está ordenado. Entonces vamos a descomponer el x a la 2 como x por x. El 3y a la 2. Primero descompongamos la variable. Y a la 2 es y por y. Y el 3 es 3 por 1. ¿Listo? Vamos a colocar su signo. Recuerda, como es positivo, vamos a colocarle más por más. Y luego vamos a multiplicar en aspa. Y recuerda, nos tiene que dar el término central. X por y sería x por y. El otro término, x por 3y, sería 3xy. Al sumar, ¿cuánto nos daría?
XY más 3 veces XY, 4 veces XY. ¿Y está cumpliendo? Sí, está cumpliendo la condición porque tiene que darte 4 veces XY. Listo. Ahora vas a descomponer el 1 y lo vas a multiplicar en aspa con la variable Y. Para obtener, ¿a quién? A 4 veces Y. Descompongamos el 1. 1 por 1. Listo. Como es más, utiliza la siguiente combinación. Más por más. Y te tiene que salir 4y al multiplicar en aspa. 3y por 1 es 3y. Y por 1 es y. ¿Cuánto resulta la suma de 3y más y? 4 veces y. ¿Y está cumpliendo? Sí, porque resulta lo mismo. 4 veces xy. Perdón, 4 veces y. Ahora, para poder confirmar si esto es correcto, multiplica de extremo a extremo y te tiene que resultar 2x. Empecemos. X con 1, ¿cuánto sería? X por 1 es X. De nuevo, el otro extremo, X por 1 es X también. ¿Y cuánto es X más X? 2X. ¿Y está cumpliendo? Sí, mira, también resulta 2X. Por lo tanto, ¿cómo queda factorizado tu expresión? Escribe de manera lineal con los términos que has obtenido. X más 3y más 1. El otro factor, X más 1 por Y es simplemente Y. Más 1. Listo, pero ¿a qué te piden? Allá la suma de los factores primos. Entonces tienes que sumar estos dos términos. X más 3Y más 1, le sumamos X más Y más 1. ¿Cuánto nos daría? A ver, sería X más X, 2X. 3Y más Y, 4 veces Y. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, esa es la respuesta. Listo. Ahí está el segundo método. ¿Eh? No está muy difícil. Ahí se pueden copiar. Voy borrando la número 3. Ahí está. Y lo que estamos realizando es lo que va a venir en la práctica. Así que no te preocupes. Vas a hacerlo muy bien. Vamos al ejercicio número 6, donde también vamos a aplicar el mismo método. Indica o indique la suma vayan copiando. Indique la suma. No, acá no se indica la suma. A ver. Vamos a realizar el siguiente método. El aspa doble especial. Ahí está. ¿Cuándo vas a utilizar el aspa doble especial? Mira, el aspa doble especial se utiliza cuando se tiene solo una variable. En los ejercicios anteriores, mira, dos variables, X y Y, pero aquí una variable. Una sola variable. Y número 2, ¿cuántos términos va a tener la expresión donde se va a trabajar el aspa doble especial? Tiene 5 términos. Cuando veas una expresión que contiene 5 términos, se llama aspa doble. Observa la diferencia de los dos anteriores. En el primero, el aspa simple es 3 términos. Aspa doble, 6 términos. Aspa doble especial, 5 términos. Con eso puedes utilizar adecuadamente cada uno de los métodos para factorizar. ¿Qué forma tienen? Tienen la siguiente forma. A por x a la 4, n más b por x a la 3, n más c por x a la 2, n más d por x a la n más e. Ahí está. Esa es la forma de una expresión donde vas a aplicar el aspa doble especial. ¿Cuántos términos tiene?
1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es la única variable? X, como puedes observar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a realizar unos ejemplos para que puedas entender dicho método. Mira, sería el problema 6. Este es el número 6 ahora. Factorizar la siguiente expresión. X a la 4 más 5x a la 3 más 12x a la 2 más 17x más 5. Ahí está. Como puedes observar, ¿cuántos términos tiene la pregunta? 1, 2, 3, 4, 5. Aspa doble especial. ¿Cuántas variables hay? Solo hay una, que es x. Entonces, presta ahora sí mucha atención. Espero que lo puedas entender este último método para terminar muy bien. A ver, lo que se hace primero es lo siguiente. Vamos a trabajar de extremo a extremo, ¿ok? X a la 4 con el 5, para poder obtener a 12x a la 2. Observa, primera parte, de extremo a extremo, y obtenemos el término que se encuentra en el centro, que es 12 por x a la 2. El x a la 4 se puede descomponer como x a la 2 por x a la 2, ¿correcto? Y el 5, la única manera de descomponerlo es 5 por 1, o 1 por 5. Da lo mismo. Como su signo es más, coloco más y más. Al multiplicar en aspa, vamos a ver cuánto nos da. ¿Llegaremos o no llegaremos? Mira, 5 por x a la 2, 5x a la 2, ¿correcto? 1 por x a la 2, 1 por x a la 2. Al sumar, ¿cuánto nos da? 5 más 1, 6x a la 2. ¿Hemos llegado a obtener 12x a la 2? La respuesta es no. Nunca vas a llegar a obtener ese término central. Entonces aquí al costadito, ¿qué escribes? Mira, lo que te falta para que llegues a 12x a la 2. ¿Y cómo consigo lo que me falta para llegar a este término? Restas. Mira, eso es lo que tienes que hacer, ¿eh? Y eso es lo que hace diferente de los dos métodos anteriores. 12x a la 2, le resto lo que he obtenido, que es menos 6x a la 2. Listo. 12 menos 6, ¿cuánto te faltaría? 12 menos 6 sería 6x a la 2. Ese término que te falta, lo vas a escribir aquí, en el centro. Borramos esto. Y lo que vamos a hacer es descomponer este 6x a la 2. Aquí lo voy a escribir. Mira, por favor, atento, 6x a la 2. Lo vamos a descomponer de tal manera que al hacer el aspa simple aquí, me tiene que salir 5x al cubo. Y hacer otro aspa simple aquí, me tiene que salir 17x. Entonces, ¿cómo lo puedo descomponer el 6x a la 2? Primero el x. X por x sería x a la 2. El 6 lo podemos descomponer como 3 por 2. Veamos si funciona. Si no funciona, cambiemos a otra forma. Vamos a escribir aquí 2 y aquí 3. Ahí está. 2 por 3, 6. Y como es positivo, más, pues. Más y más. Multipliquemos en aspa. 3x por x al cuadrado, ¿cuánto nos daría? ¿Sería cuánto? A ver, 3x por x al cuadrado sería... Vamos a escribir por aquí. Sí, aquí. Sería 3x a la 3. X a la 2 por 2 por x sería 2 veces x a la 3. 2 con 3, ¿cuánto suman? 5. 5x a la 3. ¿Cumple? Sí, mira. Al multiplicar en aspa y al sumar resulta 5x a la 3. Ahora por aquí también confirma lo siguiente. Al multiplicar en aspa, veamos lo que se obtiene. 2x por 1 sería 2x. 3x por 5, 15x. 2 más 15, 17x. ¿Está cumpliendo? Sí, mira, ahí está, 17x. Por lo tanto, entonces, ¿cómo quedaría factorizado? Presten atención, miren. Hemos descompuesto 6x al cuadrado, lo hemos multiplicado en aspa. X a la 2 por 2x, 2x al cubo. X a la 2 por 3x, 3x al cubo. Hemos multiplicado en aspa por aquí. 3x por 5, 15x.
2x por 1, 2x. Al sumar, 17. Entonces, ¿cómo quedaría factorizado para terminar? Lo escribes de manera lineal, fila por fila, ¿ok? No te confundas. El primer factor, x a la 2 más 2x más 5. Y el segundo factor, x a la 2 más 3x más 1. Esa sería la solución del ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar el aspa doble especial en este ejercicio. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 términos y es de una sola variable. ¿Cómo se empieza? Observen. ¿Está grabando? Sí. Se descomponen los extremos siempre. Siempre se empieza descomponiendo los extremos, ¿ok? Entonces, x a la 4, ¿cómo lo podemos descomponer? Como x a la 2 con x a la 2. Listo. La unidad, bueno, la única manera, 1 por 1. Listo. Ahora, recuerda el signo. Como tiene más, lo voy a escribir como más por más. Ahora vas a multiplicar en aspa. ¿Y qué debes obtener? El término central. ¿Quién es el término central de toda esta expresión? El 7x a la 2, ¿ok? El que se encuentra en el centro. Multiplicando en aspa, ahí está. Vamos a ver lo que se obtiene. X a la 2 por 1, 1 por x a la 2. X a la 2 por 1, ¿cuánto daría de nuevo? 1 por x a la 2. Al sumar, ¿cuánto nos da? 1 más 1, 2 veces x a la 2. Pero nuestro objetivo era obtener 7x a la 2, ¿correcto? Sí. ¿Eso qué significa? Que falta. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese término? Para poder descubrir, restas lo que quieres, que es 7x a la 2, le restas lo que has obtenido, 2x a la 2. ¿Y cuánto te da? 7, le restas 2, 5x a la 2. Este término lo vas a escribir en el centro. Ahí está. Aquí lo vas a escribir, pero lo vas a tener que descomponer. Aquí vamos a escribir 5x a la 2. Ahora, a ese término lo vamos a descomponer y de tal manera que al multiplicar en aspa, en la primera parte obtengamos 6x a la 3 y en la segunda 6x. Por eso lo tienes que escribir de una manera que cumple esa condición. Primero descompone el x al cuadrado, sería x por x. El 5, bueno, la única manera, 1 con 5. Como es positivo, vamos a colocarle más y más a los dos términos. Listo. Ahora multipliquemos en aspa. Ahí está. A ver, confirmemos si da 6x a la 3. Mira, 5x por x a la 2 sería 5 por x a la 3. El otro, x a la 2 por 1 por x, ¿cuánto nos daría? 1 por x a la 3. 5 más 1, 6. ¿6 qué? 6x a la 3. ¿Y está cumpliendo? Sí, ahí está. Resultó 6x a la 3. Ahora, confirmemos por aquí, en la otra parte. Multipliquemos en aspa y debes obtener 6x. 1x por 1 es 1x, o simplemente x. 5x por 1, 5x. 1 más 5, 6 veces x. ¿Y cumple? Sí, ahí como puedes observar, se está dando la igualdad. Ahora, ¿quiénes son los factores que se obtienen? Serían los dos términos que voy a escribir. X a la 2, recuerda, de manera lineal, ¿ok? X a la 2 más 1 por x es x, más 1, el primer factor. El segundo factor, la segunda fila, x a la 2 más 5x más 1. Esos serían los dos factores primos. Pero aquí que te preguntan la suma, pero de los términos independientes. La suma de los términos independientes. ¿Y quiénes son los términos independientes? Aquellos números que no tienen la variable x. ¿Y quiénes son esos dos números que no tienen la variable x? El 1 en el primer factor y el 1 de nuevo en el segundo factor. Entonces, ¿cuánta es la suma de esos numeritos? 1 y 1 resulta 2. Esa es la respuesta del ejercicio número 7. ¿Cuántos términos tiene? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, y si tiene 5, aspa doble especial. Sí, pero recuerda, solo también debe haber una variable. ¿Cuántas variables ves? 2. Entonces no es aspa doble especial. Ok, mira, así se va descartando. ¿Eh? No porque tiene 5 términos, aspa doble especial. Por eso acá dice una variable. Aquí hay 2 variables.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. No es en realidad aspa doble especial, sino es aspa simple. ¿Pero cómo, profesor? Vas a trabajar en la primera parte. Vas a descomponer estos dos términos, ¿ok? Vamos a trabajar para estos tres. X al cuadrado se descompone como X por X. 9y al cuadrado se descompone como, por ejemplo, la variable y se descompone como y por y. El 9, 3 por 3. El signo más, recuerda, quieres obtener menos 6xy. Como quiero obtener un negativo, el más lo descompongo como menos por menos. Multiplicamos en aspa. A ver, ¿qué se obtiene? Menos 3y por x, menos 3xy. Menos 3y por x, menos 3xy. Menos 3, menos 6xy. ¿Cumple? Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo queda factorizado esta expresión? X menos 3y multiplicado por x menos 3y. Y le sumas x menos 3y. X menos 3y. Listo. Ahora, si tú observas, mira, aquí viene el truquito. X menos 3y está aquí, en este producto. Pero este x menos 3y lo puedo escribir como x menos 3y por 1. Listo. Entre estos dos términos, ¿qué tienen en común? Al que se repite, que sería, mira, sería x menos 3y es el factor común. Abres un paréntesis. Si factorizas x menos 3y en el primer término, ¿qué te queda? Te queda x menos 3y. Más, si factorizas x menos 3y en el segundo término, ¿qué te queda? El 1. Listo. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos hay? 1, 2. Hay 2 factores primos. Esa sería la respuesta del ejercicio número 8. Ahora sí,